muy raro. Mira, Maripili, primero déjame agradecer, gracias por venir y acompañarme. Gracias por la invitación. Tengo dos reflexiones que quiero compartir contigo. La primera es Globovisión, que un día como hoy, en el año 1999, yo entré a este canal. Me acuerdo, en la Quinta Esmeralda había una fiesta con Marianela Salazar. Un saludo, un aprecio a Marianela. Yo estuve en esa fiesta. ¿Tú estuviste? Sí. Pues tú me querías contratar para el Canal 8. ¿Te acuerdas que tú me ofreciste el noticiero? La gente no sabe eso. Maripili quería hacer un noticiero, ella era presidenta del Canal 8, de moderno, cosa, con unas cámaras, y quería alguien que fuera con humor. Bueno, yo entré en Globovisión y a partir de allí, bueno, aquí estamos, en dos tiempos. Pero mi regreso a Globovisión, ya son 18 años aquí, yo en el 99, pero yo estuve 7 años afuera, cuando salí del canal. Bueno, pero para resumir las cosas, el regreso a Globovisión para mí significó una reflexión, porque yo decía, bueno, ¿y por qué ahora el periodismo se me volvió tan chiquito? Y me di cuenta que yo era el responsable de eso, que no podía echarle la culpa a los demás, que es el oficio más viejo del mundo. Hice unos cambios, edité, corregí, afiancé lo que son mis principios, solo que mis principios son elásticos. Y lo digo así para que los radicales le den un infarto. ¡Ah! ¡Elástico! Sí, porque las cosas se mueven, los tiempos cambian, y como decía Teodoro Pekov, solo los brutos no piensan, o los que no piensan no cambian. Todo se va moviendo y el país se está moviendo. Entonces mi regreso a Globovisión, reencontrarme con el canal, con la audiencia, con la gente, con un público distinto. El que nos veía antes y el de ahora no son iguales, eso lo noto uno en la calle, pero muy agradecido a la Junta Directiva del canal, a todos los camarógrafos que son mis hermanos, a los equipos que día a día hacemos este trabajo periodístico para ustedes, por compartir con esta familia y con este esfuerzo que al final de cuentas es el periodismo, que es una emoción, que es una pasión, que es una lucha por decir la verdad. Pero como la verdad no es una, sino tiene distintos colores y matices, nuestro deber como periodistas es exponer las distintas versiones que hay sobre los hechos. Ahora, como no tiene corazón, uno agarra y va, y dice cosas, y se embragueta, y se mete. ¿No es así, mi querida Maripili? Pues sí, felicitaciones por ese aniversario. Creo que, tú sabes que esa reflexión yo la he ido trasladando a la política. La segunda agradecimiento o reconocimiento que hay que hacerle es a Manuel Rosales. Fíjate, ¿cuánto tengo? Como 6 meses cayendo a Manuel Rosales todos los días, por monómero, por haber acompañado la ruta insurreccional del cese a la usurpación, porque yo sé que Manuel Rosales es un hombre de la democracia, es un socialdemócrata, pero el haber acompañado eso, el respaldado eso, y en consecuencia involucrarse con todo ese lío de monómeros y los manejos de los activos, pues me pareció no solo un error, sino cuestionable, sobre todo porque nunca nos dieron una explicación de nada. Pero ayer lo vi con Maduro, y cuando lo veo con Maduro digo, ay, Manuel volvió a la política, de donde nunca debió salir. Y lo primero que hizo fue aclarar que no le habían quitado el puerto, ni el aeropuerto, ni nada de eso, que fue hablar de esas cosas. Y en la reunión también estuvo Galíndez y estuvo Morel. Y yo dije, caramba, nos reencontramos. La gente en las redes, vendido, traidor, Guaidó, no sé qué cosa. Le digo, no. Eso no significa eso. Eso significa que Manuel volvió al lugar de donde nunca debió salir, que es al discurso democrático. ¿Qué opinas tú? Bueno, a mí me parece muy interesante esa reunión que se dio ayer con estos 3 gobernadores electos y el presidente Nicolás Maduro. Creo que es un mensaje de parte y parte. Es un mensaje de estos gobernadores reconociendo a Maduro como presidente, porque además la reunión se hace en el Palacio de Miraflores, en el despacho presidencial. Claro. Entonces allí están reconociendo la majestad del presidente. Pero también es un reconocimiento de Maduro a esos 3 gobernadores. Así es. Entonces también es importante. Creo que además en el medio del drama y de la mancha grave que para este proceso electoral significa la situación de Barinas, de eso vamos a hablar, y no reconocer a quien ganó en Barinas, pues Maduro también, como buen chofer, está manejando ese autobús, está manejando el tema de que, bueno, yo no estoy reconociendo al gobernador electo de Barinas, pero estoy reconociendo a estos 3.
Entonces, bueno, había como muchos mensajes en esas reuniones de ayer. Fíjate, la lectura que le doy yo a lo de Barinas. Aquí hubo una confrontación que está cambiando, se está moviendo, ya no es la misma. Ya no tenemos los niveles de agresión que hubo y que además tú recuerdas. Todos recordamos eso. Familias partidas, tú no podías salir a lugares, a la Plaza Bolívar no podías ir porque eso era territorio rojo y te caían. Yo recuerdo un peñonazo que le metieron a Salas Romer que casi lo desfigura y había mucha agresión. Bueno, todo eso se está moviendo, tenemos una situación distinta. Ahora, no es que todo cambió y mejoró y ahora somos hermanitos de la caridad, no. La política es dura, guerras, muertes, la toma del poder significa, wow, hay gente que cree que el fin justifica los medios, que tú puedes hacer lo que te dé la gana con tal de llegar a donde es y pasarte por encima de la ley, la Constitución, porque al final de cuentas hay una declaración de Diosdado que dice, este es territorio sagrado y yo no lo vamos a entregar nunca. No, un momentico, ya va. La gente no votó contra Chávez en Barinas, contra Hugo no fue contra Reni Chávez. Y tal es la cosa que él renunció. Él dijo, yo me pongo en mi cargo porque algo pasó ahí en su gestión que la gente no lo quiso. Ahora, la solución que se le da, fíjate, no es la de Andrés Velázquez, que metió los papeles y cosas y ahí nunca decidieron nada. O lo de los diputados de Amazonas, ¿te acuerdas? O sea, quedó parado ahí. Ahora no, hay unas elecciones y todo. Ah, claro, hay una cosa que no es buena. Otra vez el TCJ lo utiliza para resolver conflictos de la política, pero a tu favor, no a favor de la ley o de la lógica de la política. Está bien, no hemos cambiado del todo. No, está bien. Yo digo no hemos cambiado del todo. Mi está bien no me la calo, no. Ah, ok, ahora vienen unas elecciones en enero. Bueno, esas elecciones tienes que ganarlas aplastando con todo el mundo que vaya a votar, corrigiendo el tema para la oposición de la unidad, que ha sido un karma para ti porque no lo has resuelto. Tienes la posibilidad de conseguir una victoria. Fíjate, todo esto te produce... Hay gente que no entiende que la política es para las victorias. Yo leí en el chat donde leí tu intervención sobre que Guaidó estaba llamando a la abstención, no lo sé. Pero si esos sectores están llamando a la abstención en Barinas, no saben nada de la política y con razón están donde están porque no editan, ni corrigen, ni se dan cuenta de los procesos que vive el país. Dicho esto, dígame usted lo que opina. ¿De lo de Barinas? Sí. Mira, yo creo que el gobierno está cometiendo un gravísimo error con lo de Barinas. Gravísimo. Maduro había ganado una cosa que le había costado muchísimo conseguir, que era reconocimiento internacional. Había logrado que la Unión Europea viniera y reconociera los resultados de este proceso, incluso a nivel internacional. Hasta Estados Unidos pasó como quien dice agachado con respecto al proceso electoral y reconociendo las elecciones, aunque dice, bueno, esto no legitima a Maduro y tal, qué sé yo, pero bueno, el reconocimiento internacional, ¿desde hace cuántos años en Venezuela este poco de países no reconocían las elecciones? Se había logrado eso, con todos los problemas que pudieran haber y todas las cosas, pero se había logrado eso. Las elecciones habían dado un paso importante, las del 21 de noviembre, para la reinstitucionalización del país por la vía del Consejo Nacional Electoral, para el rescate de los venezolanos del voto como mecanismo para dirimir nuestras diferencias, porque además hay que reconocer que casi 1 millón de personas más fueron a votar comparando con las elecciones de apenas diciembre, Maripiri, quédate un momentico ahí que ya Yesenia empezó tú sabes, con su actitud. Bueno, pero... No, el corte, ya. Bueno. El corte. Estaba fijando posición sobre los adelantos o progresos que ha tenido la política del gobierno. Sí, yo te estaba diciendo que a mí me parece que el gobierno está cometiendo un gravísimo error con lo de Barinas, porque había logrado, con el proceso electoral del 21 de noviembre, había logrado cosas que hasta este momento habían sido muy difíciles. La primera, un reconocimiento internacional de países que durante años no habían reconocido elecciones en Venezuela, como por ejemplo la Unión Europea o el propio Estados Unidos y el resto de los países latinoamericanos. Y eso en este momento para el gobierno vale oro, ese reconocimiento internacional, es súper importante. Después había conseguido traer a un grupo, a un sector
que hasta este momento había tenido una posición completamente antidemocrática y anticonstitucional, tratando de dar golpes de Estado, contratando mercenarios para invadir a Venezuela. Bueno, o sea, un desastre, una gente loca tratando de buscar el poder por vías completamente insurreccionales y anticonstitucionales, los había logrado traer al terreno de la política y los había puesto a jugar en las elecciones. Entonces, eso fue otro logro del gobierno el 21 de noviembre. Otro logro que tuvo el gobierno el 21 de noviembre es que aumentó la participación de la gente en este proceso electoral, y eso quiere decir que los venezolanos están rescatando la credibilidad en el voto y la credibilidad en las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, para que nosotros podamos dirimir nuestras diferencias a través de un proceso, a través del voto, pues a través de unas elecciones. Pero ¿qué pasa? Maduro le da un indulto a todo el grupito este de Guaidó, los adláteres de Guaidó y su combo y Leopoldo López. Les da un indulto el año pasado, en el 2020, y dice, mira, está bien, amnistía para todo el mundo, vénganse para acá y participen de las elecciones. En ese grupo entra Superlano, quien fue candidato para la gobernación de Barinas. Por cierto, no solamente Superlano, está Luis Florido, está Guanipa, está un poco de gente, el de Vargas, hay un montón de gente allí. ¿Cuál es el objetivo del gobierno haciendo eso? El objetivo del gobierno tenía dos objetivos. Primero, buscar que este grupo, adláteres de Guaidó y de Leopoldo López, vinieran por la vía electoral. Pero también tenía un objetivo político, que era romper la votación de la Alianza Democrática, o sea, y de Fuerza Vecinal. Los sectores que sí habían participado de los procesos electorales anteriores, que iban a lanzar candidatos a gobernadores y alcaldes, necesitaba quebrar la votación de eso. Entonces, por ejemplo, tienes casos emblemáticos, como el caso de Henry Falcón en Lara, que era obvio era obvio que iba a ser el candidato a gobernador, pero cuando Maduro le abre la posibilidad a este sector, de que, por ejemplo, un tipo como Luis Florido le da la amnistía y le quita las inhabilitaciones y le dice, no, tú sí puedes participar, está buscando quebrar la votación de Henry Falcón para que Henry Falcón no gane. O el caso de Lady Gómez en Táchira, busca un candidato de la MUD que saque, no importa, con que saque 5.000 votos basta, porque total Lady perdió por 3.000 votos, ¿entiendes? Entonces, la estrategia del gobierno era que este grupito participara para quebrar la votación, y algunos candidatos que iban a ser como muy seguros, se dividiera la votación de la oposición. Pero no midieron todos los casos, porque tienes el caso de Barinas. Y lo que ellos no se imaginaron jamás y nunca en la vida fue que un tipo como Superlano, que evidentemente es un criminal, porque un tipo que se Uy, no es muy duro eso. No, para mí, yo digo la cosa muy clara. Un tipo que se rumbea los dólares que le habían dado para la supuesta ayuda humanitaria en Colombia con unas prostitutas en Colombia, tú me dirás qué calificativo hay que darle. Sin contar todos los demás desastres que hicieron con Guaidó. Sin contar todo eso. Para mí esa gente debería estar presa. Pero el que los habilitó fue Maduro. El que los habilitó para participar de las elecciones fue el presidente de la República. Entonces, mi hermano, si usted los habilitó, si usted le dijo vengan a participar en las elecciones, ahora hay que calarse si ganaron. Porque las cosas son como son, las reglas del juego son como son. Lo que tú no puedes hacer es que después de que tú los habilitas para participar en las elecciones y los tipos vienen y participan, entonces cuando gana le dice, no, era mentirita, es que tú no, era mentirita, no, es que en verdad yo no te había habilitado. No me di cuenta, o sea, es que yo no te había habilitado. ¿Qué es eso, vale? Es una falta de respeto. Es una falta de respeto con los electores, es una falta de respeto con la Constitución, es una falta de respeto con la institucionalidad del país, pero sobre todo es una falta de respeto histórica, porque el gobierno no se está dando cuenta que por una gobernación, que yo entiendo que les duela, porque es la gobernación de Chávez, pues, donde nació Chávez. O sea, yo no tengo que explicarle a este país que yo, más que nadie, la amistad que yo tengo con la familia de Chávez. O sea, es que eso ni siquiera se discute. Si yo votara en Barinas, por la última persona del mundo que yo iba a votar es por el señor Superlano. Pero resulta que los electores de Barinas votaron por ese señor. 96 electores votaron más que por el candidato del Polo Patriótico, por Argenis Chávez.
¿entiendes? Y yo tengo que calármela, porque esas fueron las reglas del juego que se pusieron y la democracia se tiene que respetar. Entonces, el gobierno está perdiendo lo que había ganado de credibilidad, de democracia, de reconocimiento internacional, de traer a sus adversarios irresponsables al terreno democrático. Todo lo que había ganado lo está perdiendo por una gobernación en Barinas, de verdad. Yo no entiendo este cálculo. Pero no había una situación interna, gente que se opuso al reconocimiento de la victoria de Superlano. Hablan de sectores cívico-militares. El mismo Diosdado, la señora Iris Valera, dijo, nosotros ganamos, no vamos a entregar, etc. No ganaron. No había una crisis. No ganaron. Pero no había un problema interno. Bueno, siempre en este tipo de cosas se producen problemas internos, pero no ganaron. Y no ganaron no porque lo diga yo. Lo dice la sentencia del TCJ. La sentencia del TSJ da los porcentajes de votos que tuvo Argeni Chávez y los porcentajes de votos que tuvo el señor Superlano, y se ve que por una mínima, por centésima, ganó el señor Superlano. Y yo entiendo que es muy difícil aceptar que perdiste por 96 votos, ¿vale? Yo eso lo puedo entender, pero hay que calársela, porque así son las reglas del juego. Es como cuando tú pierdes un juego de fútbol por penalti. Pero ¿entiendes? Bueno, por el último penalti, tuviste Maripili, 2 horas ahí. Bueno, pero hay que calársela. Fíjate, el presidente el domingo hace una cadena que es una joya de la política, porque él sabía lo que venía. Él agarra y dice, oye, mira, Manuel Rosales, Galíndez y Morel son electos democráticamente por voto, es el nuevo liderazgo de la oposición. Ahí está Fuerza Vecinal, tremendo partido. Carri lo saludé en la plaza. Carri, quiero conocerte, Carri. Apareció centrado, ganó y alaba a todo el mundo. Porque venía esto, hizo ese reconocimiento. Pero, eso lo vamos a discutir cuando regresemos para no interrumpir el lío que había en Barinas, bueno, el presidente, y de alguna manera esta reunión que se dio con Rosales, ayer en Miraflores, con Galíndez y con Morel, todo eso es corrigiendo el efecto Barinas. Porque el efecto Barinas, tal como tú lo señalas, bueno, una elección, además ganaste 19 gobernaciones. 19 gobernaciones. O sea, oye, no puede ser tan glotón, porque además perdiste la votación. Si tú comparas la votación opositora y la votación del gobierno, la oposición le ganaste a la oposición, aun cuando la oposición era mayoría. Tu plan se dio. Fíjate que Luis Florido, ayer de una declaración, Henry Falcón, dice, bueno, mira, pero si echaste para atrás en Barinas, echa para atrás aquí también. Claro. Porque es inteligente lo de Falcón. Y sale Luis Florido, mira, alacrán vendido, no tengo nada que ver contigo. Y yo digo, ¿pero qué le pasó a Florido? Se volvió bruto. No se está dando cuenta que el papel que está jugando es ese que tú dijiste. Te pusieron ahí para que perdiera Falcón y lo estás ejecutando, además, con pasión. Perfecto. El colaboracionista. Sí, el colaboracionista. Él es el colaboracionista. Florido ahí. Como lo es todos esos radicales, que no hay que ir a elecciones porque mira, nos robaron Marina. No estás entendiendo la política. Estás fuera de la política. Mira, que la oposición es torpe, eso no hace falta explicarlo. Yo creo que este país se ha dado demasiada cuenta de eso. Pero el gobierno no está haciendo las cosas bien en el caso de Barinas. Creo que en este proceso electoral el gobierno hizo muchísimas cosas bien hechas y por eso tuvo tantos logros. Por ejemplo, convocar a elecciones primarias dentro del PSUV y renovar a una buena parte, a la grandísima mayoría de los cuadros políticos en gobernaciones y en alcaldía. Incluso cuadros políticos que uno no se hubiera imaginado, que perdieron las elecciones internas y mira... Marcos Torres en Aragua. Y por ejemplo, la actual ministra de Educación, que era gobernadora de Monagas, y la pusieron ahora en el Ministerio de Educación. O sea, renovaron cuadros que eran muy importantes y que pertenecen a la dirección del PSV y que si perdieron sus elecciones internas y pusieron a otra persona. Y allí ellos supieron hacer las cosas bien hechas, pero con lo de Barinas está muy mal, porque lo que tú le estás diciendo a este sector que lograste traer al terreno democrático,
era que, bueno, sí, yo juego contigo democráticamente si tú pierdes, pero si tú ganas no juego contigo. Así no funciona. Una lógica rara. Así no funciona. Y le estás dando argumentos a ellos para que a nivel internacional digan, mira, ves, nos robaron las elecciones, nos están dejando participar, etc. Y lo que dice Henry Falcón tiene toda la razón, porque en el mismo proceso donde habilitaron al señor Superlano, habilitaron a Luis Florido y habilitaron a Guanipa y habilitaron a todo ese poco gente. Entonces, si el argumento del Tribunal Supremo de Justicia es que hay que repetir las elecciones en Barinas porque ahí participó un candidato que estaba inhabilitado supuestamente, porque el Tribunal Supremo de Justicia no se enteró de la amnistía que dio Maduro, parece, ¿no? Entonces, pero bueno, si ese es el argumento, entonces todos los que estaban en esa amnistía, que participaron de candidatos, todos ellos, todas esas elecciones también son nulas, entonces hay que repetir las elecciones en Caracas. Porque mira, yo soy electora de Caracas. Entonces, resulta que aquí en Caracas compitió Guanipa, que también está inhabilitado. Entonces, aquí en Caracas compitió Guanipa. ¿Qué pasa? Entonces dice, no, pero es que no es lo mismo porque resulta que es que Guanipa no ganó. No, pero hubo caraqueños que votaron por el señor Guanipa, que hubieran tenido el derecho de votar por un candidato que estuviera habilitado y que su voto contara, porque eso significa que el voto por el señor Guanipa queda como un voto nulo, ¿verdad? Entonces, yo como electora de Caracas digo, bueno, si el argumento del Tribunal Supremo de Justicia es que el señor Superlano estaba inhabilitado, yo quiero que repitan las elecciones en Caracas, pues. Que repitan las elecciones en Caracas, que no participe el señor Guanipa. Y que entonces repitan las elecciones en Lara y que no participe el señor Luis Florido. Y que repitan las elecciones en Táchira, en Vargas, en Aragua, en donde estaban todos estos candidatos que estaban inhabilitados. Porque ¿cómo es posible que las repiten porque ganó? Y los que no ganaron, pero que también estaban allí participando, pero que hicieron perder a los otros candidatos de la oposición, como el caso de Lara. Entonces Henry Falcón tiene razón en eso, tiene toda la razón en eso. Porque, mira, esto es como si yo estoy jugando fútbol. Y entonces, cuando ya estamos, nosotros nos ponemos de acuerdo, mira, la cancha mide tanto, la portería, la arquería mide tanto, etcétera, etcétera, etcétera. La pelota tiene este peso, etcétera. Pero cuando estamos en el medio del juego, o peor, cuando yo te gano el juego, entonces tú me dices, no, pero es que el gol no vale. El gol que tú me hiciste no vale porque la cancha tenía que haber medido, era tanto y no tanto. Entonces, y la portería y la pelota tenía que ser de tal peso, entonces no vale el gol que tú me hiciste. Pero ¿y entonces? ¿Cómo funciona eso? Y lo otro que te quiero comentar, Kiko, este problema que se está presentando ahorita en Barinas tiene un precedente, un antecedente, que es el caso de las inhabilitaciones que ya venía siendo la Contraloría General de la República totalmente ilegales, sin debido proceso, sin derecho a la defensa, sin permitirle a las personas que hicieran descargos de sus pruebas, que la mayoría de esas inhabilitaciones fueron en contra del Partido Comunista, de la tarjeta del Partido Comunista y de la Alianza Popular Revolucionaria. Yo denuncié eso constantemente y le dije a la Quijada gente, no lo dejaron ser candidato. Bueno, y le dije a los rectores del Consejo Nacional Electoral que ellos no podían permitir que la Contraloría les estuviera llevando a cada ratico, inhabilito a este, inhabilito a aquel, ¿qué es eso? Los rectores de la elección es el poder electoral. El poder electoral es un poder autónomo. ¿Tú leíste la declaración de Enrique Márquez? Sí, muy buena. Muy buena. Y yo creo que tienen que ir al Tribunal Supremo de Justicia a buscar la manera de defender el poder electoral. Porque el poder electoral es tan poder como lo es el poder legislativo, como lo es el poder judicial, como es el poder ejecutivo, cualquiera de los otros poderes. Entonces no puede ser que haya una injerencia de otros poderes públicos en el órgano rector del proceso electoral y que le estén diciendo al proceso electoral, mira, tú tienes que, fulanito no puede entrar, el otro no puede ser candidato. Y además lo del Tribunal Supremo de Justicia no solamente es que le ordena repetir las elecciones, sino que tienen incluso el tupé de decirle al poder electoral hasta qué día tienen que hacer las elecciones. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿De dónde acá el Tribunal Supremo de Justicia es el que decide cuándo tiene esas atribuciones? ¿En qué parte de la Constitución dice que el Tribunal Supremo de Justicia convoca elecciones? Ahora, Maripili, fíjate, como la política, dicen, la inventó el diablo, todo genera una repercusión y una oportunidad.
Porque esto del TCJ, involucrándose en temas que no le competen, que son de otra área, no es la primera vez que ocurre. Si te vas para atrás vas a encontrar, no solo se meten en la vida de los partidos, ponen, quitan autoridades, sino los casos que mencionamos Sí, pero en la antes. vida de los partidos se mete la sala electoral porque los propios partidos concurren. Es decir, militantes de los partidos van para allá y piden sentencia y entonces ahí se pronuncia. Pero no vamos a hacernos los inocentes, tú sabes que esos son parte Sí, de claro. un juego que serán tema de otro Sí, programa. pero digo, lo no es cierto- comparable una cosa con la otra. Pero yo creo que sí. A ver. Es un problema de criterio. No, yo creo que el Tribunal Supremo de Justicia tiene unas atribuciones que están descritas en la ley, la Asamblea tiene la suya. Lo que pasa es que aquí se maneja un criterio de la política en el cual, bueno, el fin justifica los medios. Entonces yo actúo, lo político es lo fundamental y me llevo por el medio la propia Constitución y las reglas que yo pongo cuando me conviene. Y eso es lo que produce la inestabilidad, la desconfianza, la inseguridad jurídica, todos esos conflictos que afectan no solo el plano político, sino la economía. Y también todo esto que tú hablas de la política internacional, los juegos y todo eso, bueno, porque tienes un gobierno que no respeta las reglas de juego. Vamos a hablar Y una oposición que en su gran mayoría tampoco las ha respetado. Yo he llegado a la conclusión, te lo voy a confesar, lo he dicho aquí, que yo cada día me siento menos de esa oposición. Porque así como la gente que te está escuchando ahorita, digo, y todo lo que te permitió compartir, de manera que nadie te puede acusar de que tú eres enemigo de los Chávez o de la familia, Para porque nada. eres amigo. Porque lo que estamos discutiendo es un problema de fondo. Fíjate, todas estas cosas, las de antes, las de ahora, que vulneran el Estado de Derecho, la autonomía de los poderes, son los que hacen posible la discusión sobre la reinstitucionalización. Es decir, hay un error en cómo se maneja la relación de la presidencia y las instituciones que componen el Estado. Y eso debe ser corregido para producir que más nunca nadie vuelva a decir que se le respetan sus derechos y que se le roban los votos, sino que las diferencias las resolvemos por vía electoral. Pero este incidente en Barinas, como yo no lo vuelvo y te explico, porque yo no tomé la decisión, ni tú tampoco, ni la gente que nos está viendo. Pero los que tomaron esa decisión, los que hicieron el diseño, tienen que entender que esas cosas no deben pasar, que tenemos que ir a un proceso, cueste lo que cueste, en la cual y se imponga el derecho, la Constitución y las leyes. Que eso es lo que garantiza que aquí no haya guerra, que no haya más conflictos, que volvamos a la paz, nos entendamos todos y sacamos el país adelante. Porque mientras esas cosas ocurran, pues no es bueno. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, que todo el mundo está viendo. Esa decisión del TCJ tiene una implicación en la opinión pública. Y la gente que está escuchando el programa te está escuchando a ti, está oyendo que no se trata de un opositor de esos radicales, sino que es una persona que formó parte del gobierno de Chávez, que nadie la puede acusar de traición en cuanto a esos sectores, sino que sencillamente está haciendo un ejercicio de inteligencia política. Mira, Kiko, yo soy chavista, todo el país lo sabe. Es más, sigo siendo chavista, porque es que hay gente que dice, no, es que chavista es disidente. No. Yo sigo reivindicando a Chávez como figura política, como líder del país. A que no esté de acuerdo con algunas cosas y que me haya retirado del PSV y otras cosas, eso es otra cosa. Pero a Chávez que no me lo toquen. O sea, yo reivindico a Chávez. En consecuencia, yo no creo que yo tengo que explicar la amistad que yo tengo con Argenis Chávez y con toda la familia Chávez. O sea, no hace falta que yo explique eso. Que a mí me horrorice que un señor como Superlano haya ganado en Barinas, pues por supuesto me parece terrible que un señor como ese haya ganado en Barinas. Pero resulta que eso hay que respetarlo. Y no hay que respetarlo por el señor Superlano, de paso. No hay que respetarlo por él. Hay que respetarlo por las personas que fueron a votar en Barinas, los que votaron por uno y por otros, porque esa es la voluntad popular. Y a mí me enseñó Chávez, por cierto, que el poder reside en el soberano. El primer artículo de nuestra Constitución dice eso, que el poder reside en el pueblo, que es el soberano para todo. Y donde habla el pueblo, los demás se tienen que callar y tienen que aceptar la voluntad popular. Y esta mañana yo estaba hablando con Juan Barreto, amigo común de nosotros. ¿Se curó el coronavirus? Sí, gracias a Dios. Y yo esta mañana estaba hablando con Juan y Juan me recordó el caso de David Nieves, que además, fue electo diputado. que además es muy importante recordárselo a Nicolás Maduro.
¿Por qué es importante recordárselo al presidente? Que se nos murió David Porque Nieves. se acaba de morir David Nieves y el presidente Nicolás Maduro hizo públicas muchas expresiones de dolor por la muerte de David Nieves, con toda la razón, porque David Nieves viene siendo como un maestro para Nicolás en la Liga Socialista, etcétera, bueno, todo eso. Y hay que recordarle a Nicolás, el señor presidente de la República, que a David Nieves estaba preso y que David Nieves salió de la cárcel porque el pueblo votó por David Nieves y lo eligió diputado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava, ¿verdad? Entonces, si el señor David Nieves, maestro del presidente Nicolás Maduro, se pudo sacar de la cárcel porque se respetó la voluntad popular, que lo eligió diputado aunque estaba preso. Entonces, de la misma manera, si el pueblo de Barinas elige a un delincuente de gobernador, ese es su derecho. Que a mí me parezca terrible, sí, por supuesto, o sea, yo no tengo ni que explicar eso, pero resulta que esa fue la voluntad del pueblo de Barinas. Y eso hay que respetarlo porque eso se llama democracia. Esas son las reglas del juego. Hay que respetarlo por los electores de Barinas, hay que respetarlo porque así lo dice la Constitución, hay que respetarlo porque hay que respetar un poder público que se llama Consejo Nacional Electoral, que es un poder tanto como los otros. Y hay que respetarlo porque hay que tener sentido histórico, ¿vale? Hay que tener sentido histórico. ¿Será que no nos enteramos lo importante que era que en esta elección se rescatara la credibilidad de las instituciones, se rescatara la credibilidad del voto como la forma de dirimir los problemas entre los venezolanos? ¿Será que no nos enteramos de eso? ¿Será que no nos enteramos la importancia que tiene que en estas elecciones nosotros hayamos logrado que por primera vez en muchos años los sectores internacionales que no reconocían las elecciones en Venezuela lo hayan reconocido? ¿Será que no nos enteramos de eso? Mira, Maripili, tú sabes que yo decía ayer, pero lo hago con mucho adrede para retar a los radicales, esos que en los laboratorios te escupen y te agreden todos los días, que yo hubiera dado la vida de la felicidad de ver a Superlano entrando en la reunión ayer con Maduro. Eso a mí me hubiera encantado. Claro, pero tú sabes la al pobre Guaidó la foto, esa hubiera sido la Ay, Dios gran mío, foto. mira, Bueno, flor. cuando yo vi entrando a Manuel Rosales ayer para la reunión con Maduro, yo dije, bueno, ¿y cómo queda Guaidó ahí? Ajá, todo el mundo lo dijo. ¿Cómo queda Guaidó ahí? Pues porque están Bueno, una evidencia más reconociendo a Maduro, perfecto. de que las cosas cambiaron. Pero tú sabes lo importante que es eso. Tú sabes lo importante que es que esos tres gobernadores, empezando por Manuel Rosales, hayan estado ayer reconociendo la majestad de la presidencia de la República. Entonces, cónchale, hay que tener un poquito de sentido histórico y así como se reconoce la majestad del presidente de la República y no del mamarracho autoproclamado, entonces de la misma manera hay que reconocer si un señor ganó sus elecciones, más allá que me guste a mí o no me guste a mí. Porque es que así son las cosas. Eso es lo que dice la Constitución. Fíjate que, tocando el tema que tú has tocado, yo creo que la oposición, cosa que yo quisiera salirme de la oposición, si hubiera donde renunciar, yo renunciara ya. Porque la oposición gana el gobierno la elección, porque la oposición es tan predecible que aparecen estos Luis Florido, el señor Andrade del Táchira, o Henry Ramos, que cuando Capriles y Vicente Díaz intentaron llegar a acuerdo en 8 gobernadores, dijo que no se iba a sentar nunca con Bernabé. Hay unos sectores allí, oye, que criticando el autoritarismo son practicantes de él. Pero no solo eso, sino que tienen un comportamiento de la antipolítica, que no obedece a ninguna racionalidad política, porque el principal objetivo es ganar. Yo no entiendo cómo alguien se puede sentir feliz porque perdió Lady Gómez. Pero no solo Lady Gómez, sino que los promotores, los gobernadores que se fajaron, que contra viento y marea, los 4 gobernadores, Lady Gómez, Ramón Guevara, Alfredito Díaz, y me falta el de Anzoátegui, ay, Dios mío, el nombre, Barreto Sira. Todos perdieron. Ellos que se fajaron, que pusieron la mejilla, que no hicieron lo que hizo Guanipa, sino fueron para Miraflor, perdieron. Pero perdieron porque la propia oposición no los respaldó. Vamos a hablar de esas cosas, porque aquí la política es como la antítesis de lo que debe ser lógico. Ya regresamos. Porque es que de verdad, mi hermano, que es que esta oposición es insólita, insólita. Así que a mí no me sorprendería
que aún teniendo todas las de ganar la oposición, vayan a meter la pata eligiendo al candidato o candidata. Sí, o etiquetándose. O entonces poniéndose a pelear y a decir que yo no pacto con alacranes y no sé qué, toda esa ridiculez. ¿Tú viste lo de José Brito en la asamblea? Defendiendo a Superlano. Sí, Después que este sector, Florido diciendo Pero a es la que cara a todo el Pero mundo. está bien, pero es que eso es lo correcto. Pero bueno, como te digo, nunca subestimes la capacidad de la oposición de meter Si a mí no la me pata. gusta ese comportamiento, eso es lo que uno viene diciendo, que es errático. Si hay una cosa que nosotros que le ha quedado claro a este país es que es la oposición más díscola que haya existido en la historia de la humanidad. En la historia. O sea, tú revisas todos los procesos históricos en distintos momentos, en distintos países, y no hay una cosa más loca que Bueno, en México, cuando Hernán Cortés hubo un sector allí que ayudó a los españoles a colonizar. Bueno, pero fíjate, yo creo que la oposición tiene una excelente oportunidad de ganar Barinas, de ganarla bien De ganar más ganada, todavía. pero de ganarla bien ganada, porque ahorita hay mucha gente molesta con lo que acaba de hacer el gobierno, de arrebatar ese triunfo, así haya sido por poquitos votos al señor Superlano. Y creo que ahora gente que ni siquiera fue a votar en el proceso del 21 de noviembre ahora está molesta y ahora vaya a votar, así sea por el gato de mi casa, que lo pongan ahí de candidato. Sin embargo, como te digo, a la oposición no hay que subestimarla, y ellos tienen una capacidad para enredarse ellos solos y para pelear entre ellos que es insólito. Por el lado del gobierno no lo tiene fácil, porque conseguir un candidato en estas circunstancias es casi que tirarlo a los leones, ¿no? Es casi que o sea, no es fácil que consiga un candidato además que quiera hacer, porque es tirarlo a los leones en una circunstancia muy, muy amarga. O sea, ser candidato así es feo, pues, está mal. Y entonces, pudiera ser muy fácil que perdiera, porque de hecho ya perdió Argenis. Entonces, ahora el candidato que pongan, con la rabia que tiene la gente por Claro, todas las marramucias, no va a pues... poder. entonces, es difícil no solamente conseguir un candidato para el gobierno, sino que acepte ese candidato, porque es un candidato prácticamente que lo van a quemar allí. Pero como te digo, como la oposición es como es, entonces capaz que la oposición se enreda solita y le vuelven a hacer el juego al gobierno. Yo no lo sé. Sin embargo, yo creo que este 21 de noviembre, el pueblo venezolano, en el que yo confío plenamente, el pueblo vuelve a demostrar que es mucho más inteligente, Que sus es mucho más dirigentes. sabio, que es mucho más... que cree mucho más en la Constitución que es toda la clase política, toda, la de este lado y la del otro lado. Porque el pueblo le está dando unos mensajes tan grandes al liderazgo político de este país. Mira, entre otras cosas, le está diciendo, primero, que quiere votar. El pueblo venezolano está diciendo, somos democráticos, queremos votar, no queremos vías locas, no sé cuánto, no sé qué más. El pueblo venezolano está diciéndole a los dirigentes además que quieren renovación de los liderazgos. Porque cuando tú te pones a ver, hay un montón de alcaldes, en las gobernaciones quizás no se ve tanto, pero en las los alcaldías alcaldes sí. tú te estás dando cuenta que hay un montón de gente que nadie conoce, que nadie se imagina, que nadie sabe, y los eligieron de alcaldes porque tenían sus liderazgos locales. Y ojo, eso no solamente con los alcaldes que ganaron de la oposición, también con los alcaldes del gobierno, porque recuerda que el PSUV hizo elecciones internas y más del 60% de esos candidatos a alcaldes son gente nueva, gente que renovaron, que no eran los que estaban ahí. Entonces, es una renovación del liderazgo muy importante, tanto de un lado como del otro. Creo que eso es necesario saber. Otra cosa que está diciendo el pueblo es, mira, que aquí hay pluralidad de opciones, porque cuando tú buscas, bueno, el polo patriótico tiene su votación, digamos, tradicional, pero luego tú buscas por el otro lado y tú te das cuenta de que eso que llaman la Mesa de la Unidad, G4, Plataforma Unitaria, no sé qué, no solamente no eran la única oposición del país, que era lo que le vendían ellos a los gringos, sino que además son menos que el resto de la oposición, o sea, son una minoría dentro de la oposición, pero además están apareciendo un montón de dirigentes y de fuerzas distintas. Por ejemplo, tienes ahí el caso de Fuerza Vecinal, que emerge como un grupo
todavía pequeño, pero importante en ciertos municipios. Tienes la propia gente, todos los partidos de la Alianza Democrática que se unieron a la Alianza Democrática, que también tuvieron una votación verdaderamente importante en muchos sectores del país. Entonces, ¿qué está diciendo el pueblo? El pueblo está diciendo, mira, nosotros queremos caras nuevas, queremos otra cosa, no queremos estar con la misma gente. A ver, eso no significa que en algunos lugares no se hayan electo personas de liderazgo tradicional, pero estoy hablando en sentido mayoritario y eso es importante. Y lo importante es que el pueblo te dijo, quiero votar, quiero resolver mis problemas por la vía democrática, quiero respetar la Constitución. Entonces no puede ser que la dirigencia política haga lo contrario de lo que el pueblo le está diciendo. Ahora fíjate, el PSUV, en el Zulia, cuando Rosales fue candidato, que salió de la cárcel, que Guanipa abandonó la gobernación, y Guanipa es como el Mocho Hernández. O sea que el Mocho Hernández tomó el cuartel San Carlos, un golpe de Estado, que estaba como a unos metros de Miraflores, y después se fue para Los Teques, después se fue para Puerto La Cruz y terminó en Bolívar. En vez de irse para Miraflores, bueno, Guanipa es todo lo que... Guanipa va a terminar, sabrá Dios dónde, pero ahora se mantiene... Por favor, que no sea en Caracas, por favor, sí. por favor. No, por pero favor. no me refiero a Tomás, porque Tomás fue a elecciones, a Juan Pablo. Ah, claro, Juan Pablo, claro. Pero fíjate, Omar Prieto le gana a Rosales en esa elección. Rosales saca los mismos 500.000 votos. Sí, su misma votación de siempre. Pero Omar Prieto saca 750.000 y ahorita cae a 300 no sé qué cosa. Pierde 400.000 votos. Tú agarras la votación de Maduro cuando fue electo contra Capriles y la revisas y la cosa va para abajo hasta 3 millones. Sí, va por si la eso mitad. no produce una reflexión en el PSUV sobre profundizar la renovación, el cambio, modernizar la política, corregir errores, ¿qué la producirá? Mira, yo creo que es interesante que se analicen esos números. Ahora, así como te digo que nunca subestimes la capacidad que tiene la oposición de cometer errores, tampoco subestimes la capacidad que tiene el gobierno de reinventarse. Lo ha venido demostrando Maduro durante 8 años. Tiene una altísima habilidad para reinventarse, para buscar opciones, alternativas creativas, nuevas, etcétera. Así que yo estoy segura que dentro del PSUV y dentro del Polo Patriótico se está dando esa discusión. ¿Quién tiene más capacidad de reinventarse, el gobierno o la oposición? No, sin duda el gobierno lo ha demostrado, o sea, no porque lo diga yo, lo ha demostrado, o sea, por eso siguen mandando. O sea, por eso siguen mandando, porque se reinventan, porque buscan alternativas, porque cuando se dan cuenta que una cosa no les está funcionando, hacen otra, y además porque logran conservar la unidad, logran conservar la unidad dentro de sus filas, Sí. más allá de que vayan reduciendo los votos, pero los que tienen, los mantienen unidos. Ahora, fíjate, que me preocupa, nos queda poquito, pero la abstención, fíjate. Yo creo que nosotros vamos a unos procesos como los que se dan en muchos países donde la abstención es un fenómeno normal. Hay gente que no le interesa la política por re o por fa. Tú ves todo lo que ha ocurrido en unos años y viene disminuyendo la participación electoral, producto de que la política, oye, nos metió en este lío, no hay agua, gas, luz, se fue la gente, todo es por la política. Eso lo vi yo en unos focus group que la gente lo decía, la política me quitó mis hijos. Entonces, bueno, está bien, no vamos a discutir lo malo o lo bueno de lo que nos ha ocurrido en términos de cómo a través del voto y de estas experiencias que tú habías narrado cuando las enumeraste, de los beneficios que tiene que hayamos corregido y ahora la vía electoral, todo el mundo esté metido en eso. Porque vamos a seguir teniendo abstención y yo creo que esa abstención no debería mortificarnos porque a mi juicio forma parte del error más grande. No sé qué opinas tú. Mira, a mí no me mortifica la abstención, realmente no me mortifica la abstención porque creo que más bien se ha ido aumentando la votación y creo que incluso más adelante en otros procesos electorales, por ejemplo, si vienen las presidenciales en el 2024, aumentaría muchísimo la votación. Siempre la presidencial Siempre sube. Entonces, no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que se empleen las instituciones para ir en contra de la democracia y eso sí está mal. Porque eso sí hace que la gente pierda credibilidad. Entonces,
Yo te decía hace un rato que este fenómeno o esta situación lamentable que se está produciendo en Barinas tiene un precedente, que era el caso de las inhabilitaciones a la gente del Partido Comunista. Yo denuncié eso muchísimo, se lo denuncié a los rectores del Consejo Nacional Electoral. La última fue unas inhabilitaciones que se hicieron en el Estado portuguesa a 4 candidatos a alcalde del Partido Comunista y que las hicieron como una semana antes de las elecciones, es una cosa loca. Sí, que mató a la negra Antonia, le quitó todo le quitaron todos los alcaldes que apoyaban a la negra Antonia. Entonces resulta que yo entrevisté a Picón, al rector Picón ese día en mi espacio y le dije, ¿cómo es posible que ustedes como rectores estén permitiendo esto? ¿Cómo es eso que la Contraloría cuando ya no se pueden hacer sustituciones, cuando ya no se pueden cambiar los candidatos, todavía en este momento la Contraloría esté mandando inhabilitados y tal? Y Picón se molestó conmigo, chicos. Yo le digo, pero es que no puede ser. ¿Y sabes cuál es el problema? Que lo dejaban, porque como era en contra de unos alcaldes del Partido Comunista, no le paraban. Pero resulta que como ahora es con un gobernador y es un gobernador de la MUD, entonces ahora sí le preocupa a todo el mundo. Yo creo que hay que ver cuando se lo hacen al chiquito, a las personas, no deberían hacérselo a nadie. No deberían hacérselo a nadie. Maripili, gracias, porque si no, Yesenia le va a dar un infarto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Kiko. El debate, apasionado por el debate. Espero que estos programas les sirvan a ustedes para tener una idea clara hacia dónde hay que ir, que es a la paz, al entendimiento, hacia la democracia, que por allí es que está la salida. No hay otra. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.